Damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Voy a titular el mensaje de esta tarde: Hechos por Dios para contener vida. ¿Sí lo escuchó? Hechos por Dios para contener vida. Y vamos a meditar en algo muy importante para nuestras vidas. Y para entender esta realidad espiritual, quiero comenzar hablando de un aspecto terrenal que nos va a ayudar a abrir el entendimiento en lo espiritual. Voy a hablar algo muy común de las cosas que hacemos aquí en la tierra para llevarlo al nivel espiritual. En lo terrenal, la calidad de los productos depende de su procedencia. Cuando compramos un producto, deberíamos de checar dónde fue hecho. Según su fabricación, será su calidad, durabilidad y su correcto funcionamiento. Por ejemplo, si dice hecho en China, sabemos que tenemos en nuestras manos un producto que puede durar muy poco y que puede ser de mala calidad. Pero si fue hecho en México, tenemos la confianza y la seguridad de que es un buen producto, ¿verdad? Porque no podemos descalificar la mano de obra de México. Amén. Pero si ese producto trae el sello de que fue hecho en Japón, sabemos que es un producto de excelente calidad, hermanos, porque la mano de obra japonesa es muy buena. Es un país pequeño pero con mucha tecnología. O si lleva la marca de que fue hecho en Estados Unidos, también sabemos que es un producto de excelente calidad. Entonces, dependiendo de su procedencia, de su fabricación, de su hechura, será la calidad del producto. Ahora, este principio en los productos, que su calidad depende de dónde fue hecho, quiero llevarlo a lo espiritual, para que meditemos el origen de nuestra creación y que tengamos conciencia de nuestra procedencia, que espiritualmente somos producto de Dios. Me gustaría repetir conmigo: yo soy producto de Dios. Mi procedencia es el cielo. Mi procedencia es Dios. Somos productos de Dios, hermanos. Usted y yo fuimos diseñados en la mente de Dios. Usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo fuimos fabricados por las manos poderosas de Dios, porque la Biblia así lo revela. Y ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años, aproximadamente 6,000 años, cuando Dios tomó del polvo de la tierra, formó un cuerpo, y dice la Biblia que sopló aliento de vida y se levantó como un alma viviente, siendo producto de las manos divinas y poderosas de Dios. Ahora escuche, por favor. Ahora, en la actualidad, quizá un poco borrosa la etiqueta en nosotros, pero en lo profundo de nuestro ser llevamos la marca de nuestra procedencia, hechos por Dios. Así como dice la etiqueta de los productos. Algunos hechos en China, otros hechos en México, otros hechos en Estados Unidos, otros hechos en Vietnam o en Taiwán, pero nosotros hechos por Dios. Y Satanás ha querido borrar
esta marca de Dios en nosotros. Ha intentado quitar de nosotros todo lo que tiene que ver con Dios. El hombre inmundo, pecador, ateo, influenciado por el diablo, ha querido negar esta poderosa realidad de ser hechos por Dios, enseñando la teoría que venimos del mono. Ese es el propósito de esa teoría: negar la realidad que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, negar la realidad de que somos responsables delante de Dios y que un día daremos cuenta de nuestras obras. Ese es el propósito de la teoría, hermanos, de la evolución, de que venimos del mono. Pero Dios ha revelado en la Sagrada Escritura esta poderosa realidad para que todos sepamos que nuestra hechura y razón de nuestra existencia viene de Dios. En el libro, escuche y aprenda esto, en el libro más antiguo de la Biblia, ¿saben cuál es el libro más antiguo de la Biblia? El libro de Job. No es el libro de Génesis, porque Génesis fue escrito en el Sinaí, en el desierto, por manos de Moisés. Pero el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, y hace más de 4000 años, al día de hoy, 4000 años atrás, que un hombre vivió en la tierra y que fue un creyente fiel en Dios. Y hace 4000 años atrás, Job ya tenía conciencia de que él fue hecho por Dios. Y textualmente, este hombre llamado Job, con sus propias palabras y con una conciencia espiritual muy superior, muy alta, muy aguda, muy profunda, dijo de su propia vida, aquí está: el Espíritu de Dios me hizo. Estas son las palabras de Job, que vivió 4000 años atrás. Imagínense cuántas generaciones han pasado. La tecnología no estaba tan elevada y desarrollada como hoy en día, ni la ciencia. Pero este hombre que vivió en el desierto hace 4000 años atrás, donde no había tanto descubrimiento científico ni tecnológico, este hombre que era un creyente íntegro, fiel, temeroso de Dios y apartado de todo mal, con la sabiduría que tenía de Dios en su vida, él tenía una conciencia superior a la conciencia que tienen hoy algunos creyentes, algunas personas. Este hombre, sin tener acceso ni conocimiento de estas cosas electrónicas, él dijo: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estas son palabras muy profundas en el discernimiento espiritual. Que un creyente diga esto está revelando, hermanos, la tremenda revelación, la tremenda conciencia espiritual que tiene acerca de su existencia, de su procedencia. Dios permita que nosotros en esta tarde, por medio de esta palabra, podamos tomar la conciencia de nuestra procedencia. Anhelo en mi corazón que usted se vaya a su casa al terminar este culto con la conciencia de su procedencia, de su origen, de su fabricación, de su hechura, de su creación. Y que usted se vaya con esa conciencia, y esa conciencia o esta enseñanza o este conocimiento se convierte en convicción, y usted camina por la vida con esa conciencia, hermanos, de que usted entienda de que fue hecho por el Espíritu de Dios. Y de esta poderosa revelación quiero señalar algunos aspectos. Primero, el ser humano fue hecho por el Espíritu de Dios, porque así lo dice la palabra. Ahí lo está leyendo usted, ¿verdad?
El Espíritu de Dios me hizo. Y esta expresión revela una grande y poderosa realidad que tiene que ver con nuestra naturaleza. Fuimos hechos por el Espíritu de Dios. Somos hechura del Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestro origen es espiritual. Somos el resultado del Espíritu de Dios. Fuimos hechos por el Espíritu de Dios para tener conciencia espiritual. No somos cualquier cosa. Por ser hechos por Dios, somos más de Dios que simples terrenales. Así que no te conformes a vivir simplemente como un ser terrenal. Somos más que seres racionales. Somos seres espirituales. Fuimos diseñados como seres espirituales según la propia naturaleza divina. Y nuestro diseño, tu diseño, revela tu propósito en la vida. Ser seres espirituales en comunión con Dios. Nuestra mano de obra es divina. Somos un producto divino de alta calidad. No somos cualquier cosa, hermanos. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno en grande manera. De ahí la satisfacción cuando Dios acabó, hermanos, en el séptimo día. En el sexto día acabó la obra perfecta que fue la creación del hombre. En el séptimo día dijo: todo es bueno en grande manera, y tuvo satisfacción. No somos cualquier cosa barata. Somos hechos por las manos divinas de Dios, diseñados y creados espiritualmente por Dios. Y por esta realidad, el ser humano tiene la capacidad en su ser de vivir espiritualmente según el diseño de Dios. Usted tiene la capacidad de tener conciencia espiritual. Tenemos la capacidad de contener espiritualmente a Dios. El ser humano tiene la capacidad de vivir, si él quiere, si él anhela, tiene la capacidad de vivir como un ser espiritual. Lamentablemente, la mayoría de las personas no valoran este aspecto espiritual de nosotros, los seres humanos. Las personas omiten, pasan por alto esta poderosa realidad. No viven como seres espirituales, sino como simples terrenales, materiales, algunos limitándose a vivir como animales, seres irracionales. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Siendo diseñados como seres espirituales, hechos por el Espíritu de Dios, con una parte espiritual dentro de nosotros. Qué vergüenza y qué humillación vivir como simples terrenales, y algunos llegando a vivir como animales, como seres irracionales. Y así viven muchas personas, como seres irracionales. De hecho, la Biblia dice que el hombre natural de la tierra lo compara como un hombre animal. Los que tenemos ya años en el Evangelio sabemos que hay una versión de la Biblia, la 1909, que dice el hombre animal. Así lo traduce, el hombre animal. ¿Y cuál es el hombre animal? El que no tiene conciencia de la vida espiritual. El hombre irracional, que no tiene conciencia de la vida, que no valora ni su propia vida,
que no valora a sus hijos, no valora a su esposa, no valora a la familia, no valora el matrimonio. El hombre, hermano, que se limita a vivir como una criatura más de la tierra, sin conciencia de su procedencia, que es espiritual. La voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, sus hijas, vivamos como seres espirituales, con una conciencia superior a la conciencia de las criaturas terrenales. Por ello dejó revelado que somos hechura de Dios, para que tengamos conciencia espiritual, para que vivamos como seres espirituales, para vivir en comunión espiritual con Dios. Le voy a hacer una pregunta a su conciencia. ¿Qué tanta conciencia espiritual hay en usted? ¿Qué tanta espiritualidad hay en su persona? Porque usted fue hecho por el Espíritu de Dios. ¿Y qué tanta conciencia espiritual usted tiene de Dios? No vaya a salir como aquellos de plano, hermanos, perdidos de la mente, que se atreven a negar a Dios o a dudar de Dios, como el ateísmo, que es una tremenda necedad en el corazón. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Llegar hasta ese pensamiento de dudar de la existencia de Dios habla de una tremenda degradación moral y espiritual de la persona. El ser humano, por naturaleza, por causa de su diseño, por causa de su creación, debería de tener conciencia espiritual de Dios. Usted y yo debemos de tomar conciencia que fuimos diseñados y creados como seres espirituales para tener una conciencia más alta de la vida, más superior que las demás criaturas de la tierra. El deseo de Dios es que usted vaya por la vida sabiendo que fue hecho por Dios y que pueda vivir con la conciencia que fue hecho para tener una vida de calidad superior a la vida corrupta, maligna que el diablo ha sembrado en la tierra. Una vida con conciencia espiritual que honre siempre a Dios. Ahora escuche esto, por favor. Tener conciencia espiritual le dará más sentido a su existencia. Tener conciencia espiritual le dará más sentido a su existencia. Tener conciencia espiritual le dará un propósito divino y eterno a tu vida. Tener conciencia espiritual lo ayudará a vivir como un hombre espiritual, una mujer espiritual que sabe que fue hecho por Dios y para Dios. Aleluya. Segundo aspecto de ese mismo texto: el ser humano fue hecho para contener vida. No solamente fue hecho como un ser espiritual, sino que fue hecho para contener vida, porque el texto dice: el Espíritu de Dios me hizo. Tenemos un aspecto espiritual. El soplo del Omnipotente me dio vida. Así que aquí está revelado que fuimos creados para contener vida. En términos espirituales, ponga atención en esto, apréndalo por favor. En términos netamente espirituales, contener vida es más que respirar. Quisiera que usted lo repitiera conmigo. Contener vida es más que respirar. Porque hay una clase de vida diferente
que recibimos nosotros y la clase de vida que tienen los animales. Los animales respiran, pero la vida que recibieron ellos, los animales, es diferente a la vida que recibimos nosotros. Nosotros también respiramos, pero nosotros respiramos una vida más alta, una vida superior. Nosotros respiramos el soplo del Omnipotente. El soplo del Omnipotente que llenó de vida al primer hombre es el aliento de Dios que hace que el ser humano viva. El aliento de la vida de Dios dentro de nosotros. El respirar de Dios dentro de nosotros los seres humanos. Y de esto quiero decir lo siguiente: el ser humano necesita a Dios para vivir. Y qué bueno si usted tiene esa conciencia. Eso es tener conciencia espiritual. Eso se traduce como conciencia espiritual cuando tú sabes que necesitas a Dios para vivir, que si no tienes a Dios en tu vida, entonces verdaderamente tu vida no tiene sentido. Eso es tener conciencia espiritual, cuando tú dices: yo necesito a Dios en mi vida, no puedo vivir sin Dios, yo buscaré a Dios todos los días de mi vida, yo dependeré de Dios todos los días de mi vida, porque necesito a Dios en mí. Mi vida sin Dios no tiene sentido. Eso es tener conciencia espiritual, cuando tú sabes que tu vida depende de Dios. Eso es tener conciencia espiritual. Ahora, cuando tú dices: yo puedo vivir la vida sin la ayuda de Dios, no estás teniendo conciencia espiritual. Estás actuando de una manera irracional. Tener conciencia espiritual es entender que sin Dios yo no puedo vivir. Tener conciencia espiritual es como la letra de aquella alabanza que dice: tú eres mi respirar. Entonces tenemos conciencia espiritual cuando entendemos que necesitamos a Dios para vivir. Y qué bueno sería que los niños, los jóvenes, a esa edad tan corta que tienen, agarraran esta clase de conciencia y entendieran que necesitan a Dios para vivir. Qué bueno por esos jóvenes, qué bueno por esos niños que, a pesar de tener una corta edad, empiezan a tener ya ese grado de conciencia espiritual que necesitan a Dios para vivir. Qué bueno y bienaventurado somos nosotros, hermanos, que hemos llegado a ese grado de conciencia que necesitamos a Dios para vivir. Por eso estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué triste, qué trágico aquellas personas que van por la vida sin tener conciencia que necesitan a Dios para vivir. Les recuerdo que vivir es más que respirar. Quiero que se lo aprenda, repítalo conmigo: vivir es más que respirar. Aleluya. Vivir es contener a Dios. Vivir es estar lleno de Dios. Fuimos hechos por Dios. ¿Con qué propósito? El Espíritu de Dios me hizo. Y yo le pondría una pregunta en medio, un paréntesis. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Con qué propósito? Para que el soplo del Omnipotente llene mi vida. Ese es el propósito. Fuimos hechos por Dios
como seres espirituales para contener a Dios como vida en nosotros. Si te quedó claro esto, qué bueno, amén. Que fuiste creado espiritualmente con el propósito de contener a Dios en tu vida. Aleluya. Entonces, hermanos, la realidad de la vida debe de llenar todo nuestro ser. Cuando la realidad de la vida, que es Dios, está llenando nuestro ser, entonces podemos decir verdaderamente que tenemos vida. No la vida de la tierra, no la vida natural, sino la vida que viene como fuente de Dios, la vida que procede de Dios, la vida más alta en el universo. Ahora yo lo voy a explicar de esta manera. Ya que fuimos creados para contener a Dios como vida, nuestro espíritu necesita vida para vivir. Nuestra alma necesita vida para vivir. Y nuestro cuerpo necesita vida para vivir. Las tres áreas que componen nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesitan la porción de vida que corresponde a cada una de esas tres partes para que la realidad de la vida esté en nosotros y podamos contener a Dios como nuestra vida. Escuche y aprenda. La presencia de Dios es vida para nuestro espíritu. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios. Por eso se nos manda llenarnos de la presencia de Dios. Por eso hacemos énfasis: busca la presencia de Dios, llénate de la presencia de Dios, satúrate de la presencia de Dios. Por eso hasta en nuestras alabanzas llevan ese mensaje: lléname de tu espíritu. Hermanos, llenarse de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es vida para tu espíritu. La palabra de Dios también es vida, pero la palabra de Dios es vida para el alma. Por eso se nos manda, hermanos, que comamos la palabra. La Biblia dice en Proverbio que la palabra es como árbol de vida para aquellos que de ella echan mano. Comer la palabra, alimentarnos de la palabra, nutrirnos de la palabra todos los días, todos los días, todos los días. El creyente que alimenta su alma de la palabra se está llenando de la vida de Dios. La palabra es vida para tu alma, la presencia es vida para tu espíritu. Y falta la vida del cuerpo. ¿Cuál es la vida del cuerpo? La sana alimentación. La sana alimentación es vida para nuestro cuerpo. Hasta eso tiene que ver. Hasta eso es parte de nuestro propósito. Fuimos creados como seres espirituales para que mi espíritu se alimente de la vida de Dios, para que mi alma se alimente de la vida de Dios, para que mi cuerpo se alimente de la vida de Dios. ¿Y dónde está representada la vida de Dios? En lo que comemos. ¿Qué representa la vida de Dios en lo que comemos? Una buena pregunta, ¿verdad? Aleluya. Solamente le voy a responder con un texto. En Génesis capítulo 1, vamos a buscarlo. Son textos que no traigo contemplado en mi bosquejo. Ayúdeme rápidamente para que esto sea rápido. Génesis capítulo 1, en los últimos versículos. ...29... 1:29. Dios le dijo al hombre: he aquí que os he dado toda planta que da
semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para. Esto representa la vida de Dios para el cuerpo. La comida saludable, la comida en base a lo natural, las frutas, todo lo que procede de la tierra, que es sano, que es nutritivo. Ahí está expresada la vida de Dios, hablando físicamente. La presencia de Dios, vida para tu espíritu. La palabra de Dios, vida para tu alma. Y la sana alimentación, hermanos, aquella comida que procede de los frutos, de las verduras, de la naturaleza, lo verde del campo, la alimentación, hermanos, que procede del campo, de lo que se cosecha en la tierra. Esa sana alimentación es vida para el cuerpo. Hay creyentes que existen, pero que no viven, porque no alimentan su espíritu con la presencia de Dios, porque no alimentan su alma con la presencia, con la palabra de Dios, y no cuidan su alimentación física. Biológicamente viven, pero espiritualmente están muertos. Muertos espiritualmente porque no tienen la presencia de Dios en ellos. Y voy a hacer una pregunta a tu conciencia. ¿Cuándo fue la última vez cuando el Espíritu Santo de Dios tocó, sacudió, estremeció profundamente tu ser? ¿Cuándo fue la última vez cuando la presencia de Dios tocó tu vida, llegó a tu vida, te ministró y te estremeció profundamente? ¿Cuándo fue la última vez cuando la presencia de Dios quebrantó tu espíritu? ¿Cuándo fue la última vez cuando lloraste quebrantado por la presencia de Dios? Eso es parte de la alimentación de tu espíritu. Eso es parte de comer espiritualmente a Dios. Ahora en el alma, muertos almáticamente. Así hay muchos creyentes muertos en su alma porque no comen la palabra de Dios. Si nuestra alma no se llena de la palabra de Dios, ciertamente morirá. Y esto es grave, porque el pecado la matará. El alma que pecare, esa morirá. El pecado toma ventaja en tu alma cuando la palabra de Dios está ausente. Cuando tu alma está vacía de la palabra de Dios, entonces el pecado cobrará vida y te matará. Físicamente también hay creyentes más muertos que vivos, porque no estamos comiendo comida que llene nuestra vida, que le dé vida a nuestro cuerpo. Es hasta que la tanta y la excesiva comida nociva y tóxica para el cuerpo empieza a matar nuestras células, es que empezamos a tomar conciencia de la vida del cuerpo. Cuando aparece ya la presión, la alta presión, la baja presión, cuando aparece ya la diabetes, cuando empiezan a presentarse un montón de enfermedades que nos hostigan, es cuando empezamos a tener conciencia de la vida del cuerpo. Mientras no llegue eso, comemos y comemos y comemos y le metemos tantas cosas al organismo, hermanos, y pensamos que nunca nos hará daño. Si la realidad de la vida no está presente en todo nuestro ser, entonces, mire, la Biblia dice que habrá olor a muerte. Y no estaremos conteniendo la realidad de Dios.
Cuando todo nuestro ser contiene la realidad de la vida, entonces realmente vivimos para Dios, y hasta entonces hay olor de vida fragante para Dios. Vamos a mirar un texto, 2 de Corintios 2:16, y ya voy a terminar. Vamos a leer este texto. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. La Biblia dice que hay dos clases de personas en la tierra. Dos clases de personas en la tierra: los que tienen olor a vida y los que tienen olor a muerte. Le pregunto a su conciencia, ¿cuál de los dos es usted? ¿Qué clase de persona es usted? Delante de Dios, ¿qué olor tiene? Porque usted puede venir al templo oliendo a Jafra, pero espiritualmente, ¿cómo huele? ¿Qué clase de olor tiene delante de Dios? Hay dos olores espiritualmente que son percibidos delante de Dios: olor a muerte y olor a vida. Creo que los que tienen la vida de Dios en su espíritu, la vida de Dios en el alma y la vida de Dios en el cuerpo, tienen olor a vida. Pero también creo que los que tienen muerte en su espíritu, muerte en su alma y muerte en su cuerpo, hermanos, tienen olor a muerte delante de Dios. Hay personas que huelen a muerte, completamente a muerte. Hay creyentes que tienen olor de muerte por la abundancia de pecado en sus vidas. El pecado produce muerte, y donde hay pecado hay olor a muerte. Hay personas que huelen a vida, también creyentes que huelen a vida por la abundancia de la presencia de Dios en sus personas. Por eso 2 de Corintios dice que hay algunos que tienen olor a muerte y hay otros que tienen olor a vida. Entonces meditemos en esto, hermanos. Por ser productos de Dios, porque somos de gran valor delante de Dios, porque fuimos hechos por las manos de Dios. Regrésate al Proverbios, mija. Por ser hechos por el Espíritu de Dios y con el propósito de contener vida. Por ello Dios ha invertido mucho, pero mucho en tu persona, en mi persona, que aún descompuestos por el diablo y por el mal uso de nuestra propia vida, llevando una vida pecaminosa y desordenada, Dios ha invertido mucho en nosotros para corregirnos, para restaurarnos, para repararnos, para perfeccionarnos de nuevo y llevarnos al propósito original de nuestra creación: comer a Dios como nuestra vida. Creo que deberíamos vivir conscientemente y tener siempre presente que existimos por la voluntad de Dios y no de manera accidental o casual. Aleluya. Tener conciencia real que fuimos hechos por Dios debe de ser motivo para ser hombres y mujeres totalmente espirituales. El propósito de nuestra fabricación es vivir, estar llenos del aliento de Dios, del soplo divino en nosotros. Aquí está revelado: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Pónganse en pie, por favor.